Tal, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Ustedes, queridos amigos y amigas que me están escuchando en este preciso momento, ¿sí? Este video está dirigido para los chicos pues de la básica media de quinto, sexto y séptimo año, educación general básica. En este caso venimos con el tema de división con números naturales y con el divisor menor que el dividendo, ¿sí? Entonces, esto ya en consecuencia de lo que ya se está iniciando el segundo quimestre, el primer parcial, pues esto está en la ficha o en el proyecto 3 en las actividades de matemáticas. Y en este caso pues vienen con el tema de divisiones, que muchos y muchas tienen inconvenientes con esto. Entonces vamos a hacer una explicación lo más entendible posible para ustedes y resolver esos problemitas que están ahí en su ficha. Entonces no olviden de suscribirse y darle like, y justamente pues también pueden compartir este video para que pueda llegar a más y más personas. Y agradezco a todos infinitamente de todo corazón que ya se han suscrito a este canal que es también de ustedes, en el que podemos interactuar. Justamente pues en los comentarios ustedes me pueden dejar alguna sugerencia, ¿sí? Entonces empezamos. Antes que nada tenemos que entender pues qué son los números naturales. A lo mejor ustedes recién lo están entendiendo. ¿Y de qué me habla cuando dice de números naturales? Entonces ustedes conocen esta recta que es numérica, ¿no? La recta numérica. Entonces acá están los números negativos y para la derecha los números positivos. Entonces cuando me hablan de naturales, me están hablando de todos estos números que están del 0 hacia la derecha, ¿sí? Es decir, todos estos números que están aquí son los números naturales, ¿sí? Bien, entonces primero hay que entender eso, ¿no? ¿Qué son números naturales? Son los positivos que están en la recta numérica, ¿no? Entonces ahí es cuando nosotros vamos a empezar a hablar de la división, y voy a hacer una introducción rápida para que ustedes entiendan qué es una división, ¿sí? Entonces, primero las partes, como la conocemos por acá en esta parte del mundo, tenemos este modelo, este modelito que tenemos acá, ¿sí? Que se los voy a también a... La división nosotros la modelamos o tenemos ese modelo, ¿no? Ese esquema, por decirlo así, para poder dividir, ¿sí? En el que la A es el dividendo, el B es el divisor y el C pues viene siendo el cociente. Esto pasa cuando es una división exacta, ¿sí? División exacta, ¿sí? División exacta, es decir, que no se obtiene ningún residuo, ¿sí? Las partes o el cociente pues cuadra justo, ¿no? Entonces, amigos, la división pues no es otra cosa que indagar, averiguar cuántas veces este divisor está contenido acá en otro número llamado dividendo, ¿sí? Es decir, esta B cuántas veces está contenida en la A, pero tomemos en cuenta que estos son números, ¿no? Esto es como una modelación para poder entender de forma más general, ¿sí? Entonces ya vamos a poner ejemplos sobre eso, ¿no? Recordemos que también existe la división inexacta, ¿sí? Inexacta, ¿sí? Que tiene que ver lo mismo que está aquí, lo mismo, pero nosotros vamos a obtener un residuo, ¿sí? Un residuo, es decir, algo que sobra, sobrante, ¿no? Entonces las mismas partes tiene, pero va a tener un residuo ahí, ¿no? Entonces, amigos, primero existen dos tipos de división, tenemos las partes y que son los números naturales, ¿no? Entonces habíamos dicho que la división es averiguar, indagar cuántas veces el divisor está contenido en el dividendo, o en otras palabras, el dividendo cuántas veces contiene al divisor. También es lo mismo tal como está en la ficha para que ustedes no se vayan a confundir, ¿sí? Entonces se dice también que la división pues es una operación inversa de la multiplicación, ¿sí? Por decir, si yo tengo A entre B, voy a obtener un resultado C, ¿sí? Esto pasa cuando es exacto. Entonces, lo que significa que si yo multiplico B, es decir, el divisor, por el residuo, multiplicamos B por C, esto va a ser lo mismo, ¿no? Ejemplo, si yo pongo 4 entre 2, esto es igual a 2, ¿cierto? Entonces quiere decir que 4 debe ser igual a 2 por 2. Y eso es cierto, ¿sí? Eso es cierto. Entonces por esa razón es que se dice que la división es una operación inversa de la multiplicación. Además, vendría siendo así, ¿no? A, si yo multiplico por B, o
dividido, ¿no? Esto es igual a que yo multiplicara a por el inverso del divisor, es decir, por 1 sobre b. Esto es lo mismo, ¿no? Por eso es que se dice que la multiplicación es la operación inversa de la multiplicación. ¿Sí? Por esta razón. Pero esto pasa cuando son divisiones exactas, es decir, no tenemos ningún tipo de residuo, ¿no? Pero cuando tenemos un residuo, pues ya vendría a ser una división inexacta, y ahí es justamente cuando se originan los números racionales. Esto se entendería un poco más ya hablando de los números racionales fraccionarios, ¿no? Porque no siempre cuando nosotros dividimos dos números naturales va a resultar otro natural, ¿verdad? Como les dije anteriormente, 4, por ejemplo, entre 2, esto es 2. Pero si yo divido 2 entre 4, ya no es 2. Con los naturales no pasa nada, ¿sí? Entonces vamos a ir especificando. ¿Sí? Entonces tenemos aquí algunos problemitas que ustedes les han propuesto, ¿sí? Para que ustedes los puedan practicar, y también en el cuaderno de trabajo, me imagino, ¿no? En otros países, en otros lados, lo modelan, o el esquema, por decirlo así, o el diagrama, lo ponen así, ¿no? Es decir, el divisor, lo ponen de este lado, ponen así, ¿no? El cociente iría acá, por acá iría el dividendo, y por acá pues iría el resto, ¿no? Es decir, lo que va quedando, ¿sí? Esto en otras partes del mundo, pero bueno, acá en nuestro país, nuestro hermoso y querido país, pues utilizamos este diagrama, ¿no? Este que está acá, que se los he dejado aquí, ¿no? ¿Sí? Porque nos hemos familiarizado mejor, y así es como lo vamos nosotros acá a explicar, ¿no? Cuando no existe pues una división exacta, es decir, que tenemos un residuo, para poder nosotros comprobar eso, pues tendría que ser b multiplicado por c, ¿sí? Y esto le sumamos, podríamos ponerlo así si que quieren entre paréntesis, aunque da lo mismo, porque la operación es jerárquica, y más el residuo, ¿no? Y esto sería igual al dividendo, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en los ejercicios para que lo entiendan mejor, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio, o a resolver los ejercicios que tienen acá para irlo explicando paso a paso, ¿sí? Bien, entonces en un ejercicio tienen ahí que dice, les voy a leer para no escribirlo acá, dice: uno de los problemas ambientales es la escasez de agua. Para proveer de agua a una comunidad se necesitan 3.846 metros de tubería, y cada tubo mide 6 metros de largo. La pregunta es, ¿cuántos tubos se necesitan? Entonces aquí tenemos los metros de la tubería, y pues cada tubo mide 6 metros, ¿no? Entonces vamos a averiguar cuántos tubos se necesitan de esos tubos de 6 metros, ¿no? En algunos casos, pues bueno, la división se la plantea así, otros les gusta poner así, como para separar, ¿no?, lo que va quedando el resto del cociente. Yo también lo voy a hacer así. Entonces, ¿cómo empezamos a dividir? Siempre el dividendo tiene que ser mayor que el divisor. Eso le dicen además ahí, ¿no? Que el dividendo tiene que ser mayor. Aquí es mayor, ¿no? Entonces, como esto es una división de una cifra, pues podemos ir viendo, ¿no? Veamos, si cojo el 3, divido para 6, no me alcanza. Si quiero dividir, no, obviamente en decimales sí se puede, pero queremos nosotros dividir hasta que quede un resto, ¿no? Entonces, como no hay caso ahí, pues entonces lo que hacemos es coger estas dos cifras, 38 para 6, y ya se alcanza. Y otra cosa que, amigos, que ustedes deben saber multiplicar. La multiplicación es esencial, es sumamente importante aquí en la división, porque si no, no hay caso, no se va a poder, a menos que utilicen una calculadora, claro está. Pero esto, la multiplicación es sí o sí, debe ir. Entonces vamos a practicar eso, ¿no? Entonces 36, para los que saben la tabla, rápidamente me podrán decir, ¿no? Es un número que, tal que yo lo ponga aquí, multiplicado por el 6, me dé 38 o se acerque al 38. Entonces ustedes me podrán decir rápidamente que es el 6, ¿cierto? Porque si yo multiplico 6 por 6 es 36. Estuvo cerca, pero tampoco se pasó, ¿sí? No es que haya llegado al 38, pero se pasó, pero está cerca también, que me sirve. Y como están ustedes recién aprendiendo a dividir, o algunos ya tienen idea, entonces pueden hacerlo directamente mental, ¿no? Pero para aquellos que no lo saben, entonces escribimos ese resultado, 36
36 debajo del 38, ¿no? Y lo restamos. 38 menos 36 es, ¿cuánto? 2, ¿cierto? Podemos poner 0,2 si que quieren, ¿no? Ahí está, ¿no? Que pueden hacerlo directamente. Bajamos la siguiente cifra, que es el 4. Ahora 24 para 6, hay un número también que multiplicado por el 6 me dé cerca al 24. Si usted sabe la tabla del 6, chicos, es muy fácil. Si saben la tabla del 6 acá. Entonces algunos me estarán diciendo ya, pero eso es fácil, es 4, porque 4 por 6 es 24, ¿cierto? Ese 24 lo pongo aquí y lo resto nuevamente. 24 menos 24 es 0, ¿cierto? Y bajo la siguiente cifra, que es el 6. 6 para 6, facilito, ustedes me dirán que es 1 por 6 es 6, de 6 pues es 0. En este caso, perdón, como miren en el residuo, esto vendría siendo el residuo, ¿verdad? Esto sería el residuo. En el residuo sobró nada, es 0, ¿no? Entonces ustedes pueden decir que esto es una división exacta porque aquí no sobró nada, sobró 0. Entonces esto es una división exacta. Entonces se puede comprobar esto como 3.846 debe ser igual a la multiplicación de el dividendo por el cociente, es decir, por 641. Esto debe ser igual a esto, ¿sí? Y ustedes lo pueden comprobar en su casa, ¿no? Que esa es la famosísima prueba de la división. Ustedes la pueden practicar ahí en casa. Vamos con otro que tienen acá, ¿no? Sobre plantas. Espero que no se estén cansando. Esto de la división es un tema muy amplio, pero muy amplio, que se necesita saber muchas más cosas. Aquí estamos recién en lo más simple, como para que ustedes vayan recién entendiendo, ¿no? Bien, como en el caso anterior, pues fue muy sencillo, ¿no? Se necesitan 641 tubos de 6 metros para completar esa longitud. Entonces eso fue una división de una cifra. Cabe recalcar también que es importante. Acá en cambio ya son división de dos cifras. ¿Por qué se llama o se dice que son de dos cifras? Porque aquí en el divisor pues tiene dos numeritos, ¿no? Por eso es división de dos cifras. Es decir, tiene dos cifras, dos cantidades, tiene dos numeritos, ¿no? Ahí en el divisor. Entonces por eso es de dos cifras. Ahí es cuando se complica un poquito el tema en los chicos porque no saben cómo empezar a multiplicar, pero se sigue la misma metodología anterior, preguntándose, ¿sí? Para poder realizar. Entonces, igualmente, si yo tomo el 5, no me alcanza para el 24, tiene que ser siempre mayor. Entonces, 56 para 24. Si me alcanza, entonces ustedes pueden comenzar a indagar, ¿no? De eso se trata, de que indague y multiplique. Entonces, si usted multiplica 1 por 24, el 24 me está lejos todavía del 56. Entonces, vamos a probar con el 2 por 24. Usted puede multiplicar aparte, si quiere 24 por 2, hasta que ya tenga más noción. Esto es 48. Se acercó, ¿verdad? Al 56. Entonces, yo lo voy a escribir a ese porque me sirve, ¿no? Lo vamos a escribir acá, ¿no? Espero que no se estén aburriendo, ni mucho menos, amigos, porque es para su entendimiento, ¿no? Ustedes pueden practicar luego en su texto, ¿no? Entonces, 2 por 24 dijimos que es 48, ese lo vamos a escribir acá y lo restamos. Si usted ya puede hacerlo mentalmente, hágalo, no hay ningún problema. Esto es simplemente por procedimiento para que ustedes entiendan, ¿no? Esto sería 8, ¿no? Restar 56 menos 48, eso ya lo puede hacer usted, no voy a entrar en la resta. Bajo la siguiente cifra que es el 2, entonces me quedaría como residuo 82. Busco un número que multiplicado por 24 se me acerque al 82, o sea 82, mucho mejor. Entonces si yo le pongo al 3, probemos con el 3, pues 3 por 24, usted puede multiplicar por acá, 24 por 3, esto es 72. Entonces yo creo que sí me alcanza, porque si le pongo el 4 se me va a pasar de este 82. Entonces pongo por acá 72, ¿sí? Y resto 82 menos 72, esto es 10. Como ya no puedo dividir así en este caso, ¿no? Pues ya en este campo no voy a seguir dividiendo porque este dividendo es menor que el divisor. Entonces termino con esto, ¿no? Con residuo de 10. Entonces quiere decir que habla de aquí, antes pues les voy a leer el problema para que lo entiendan de qué he estado haciendo. Pues habla de que tiene que hacer una reforestación en el Ministerio de Ambiente y se necesitan plantar 562 plantas arbustivas y 744 arbóreas, y solamente hay 24 obreros. Entonces, ¿cuántas plantas de cada tipo, de cada especie debe sembrar cada uno de los obreros? Por ejemplo, un obrero debe sembrar 23 plantas arbustivas,
¿sí? Cada obrero debe plantar 23. Ahora, lo mismo se necesita saber de las arbóreas. ¿Cuántas plantas debe plantar cada obrero de estas arbóreas, ¿no? En el caso de las arbustivas debe plantar 23 cada obrero para poder completar. Y ahí me sobran 10, ¿no? Y estas 10, pues ahí ya tendrán que ellos repartirse, a ver cómo las siembran, ¿sí? Porque están sobrando 10 plantas ahí que faltarían por sembrar, ¿no? Entonces está sobrando un residuo. Entonces ustedes pueden hacer también ese tipo de comprobación, ¿sí? Es decir, multiplicando. Aquí es donde vamos a utilizar esto. 562 debe ser igual a 24 por 23, y a eso le vamos a sumar lo que les dije anteriormente, el 10, ¿no? Y esto debe ser igual, ¿no? Se debe dar, ¿sí? Entonces, a comprobarlo ustedes en casa a ver si es cierto. Bien, sí, continuamos. Además les digo ya de antemano que la división se representa con esto. Esto es una división. También lo podemos representar con 2 puntos a la división, o también con una línea fraccionaria en la división, ¿no? Eso se entiende así, para que ustedes lo tengan. Eso cuando ya estén en otros grados superiores. Aquí, pues simplemente así, ¿sí? Para no aturdirlos tanto, ¿no? Porque esto es un poco de entendimiento y debe practicar usted mucho en casa. Entonces, el mismo tema acá, vamos a ver cuántas plantas debe plantar cada obrero de las arbóreas. Entonces, seguimos el mismo procedimiento. Tomamos el 56 para 24. ¿A cómo? Ya dijimos que puede ser, perdón, no, ya no son 562, ¿no? Vamos a borrar aquí el dividendo, es diferente, estoy poniendo el mismo. Serían 744 plantas, ¿no? Si no voy a hacer la misma división, no tiene caso. Serían 744 plantas. Entonces, vamos a ver cuántas plantas de estas debe plantar cada obrero. Entonces, tomo el 74, porque si tomo el 7 no me alcanza, ¿no? En este sentido, en este campo. Entonces, si probamos con el 3, esto es de indagar, ¿no? Entonces multiplica usted 24 por 3, puede multiplicarlo por acá aparte, 24 por 3, esto es 72, ¿no? Ya dijimos 72. Entonces, si se acerca, no está cerquita. Entonces, lo escribo el 72 aquí abajo. Perdón. Estoy aquí, ya les digo, con un lápiz táctil que lo hice yo, que se me complica un poquito, pero estoy haciéndolo lo mejor que puedo, ¿no? Resto, esto es 2, ¿no? Esto es restando. Usted puede hacer directamente, decir, ah, no, qué pereza, ¿qué está haciendo ahí con resto? Usted puede restar directamente si es que tiene esa posibilidad, ¿no? Mentalmente, si usted puede hacerlo, hágalo. Pero yo estoy haciendo esto para que vayan entendiendo por qué ese 2 ahí, ¿sí? Y luego bajo el 4. Mire, entonces 24. Para 24, facilito, ustedes me podrán decir, si yo tengo 24, entonces para 24 va a ser a 1 por 24 de 24, 0 será, ¿no? Entonces resto 24 menos 24, 0. Entonces aquí en este caso el residuo es 0, ¿sí? Entonces la pregunta 1 es, ¿cuántas plantas de cada especie debe plantar cada uno? ¿Cuántas plantas de cada especie debe plantar cada uno? Y vamos a poner las respuestas aquí, ¿no? Entonces esto será una división exacta además. ¿Cómo la comprobamos? 744 debe ser igual a la multiplicación del dividendo por el cociente. 31. No me alcanza aquí el teléfono, perdón. Es un poquito complejo, les cuento, pero se trata de hacer lo que mejor se puede, ¿no? Pero déjenme escribir un poquito más pequeño a ver si es que puedo. Por 31. Bueno, ya me entienden, ¿no? Ya les expliqué eso anteriormente en la teoría. Bien, entonces ahí está, ¿no? Entonces vamos con las preguntitas. Las preguntas dicen, ¿cuántas plantas de cada especie debe plantar cada obrero? ¿Sí? Entonces veamos. De las de acá, cada obrero debe plantar 23. De las arbustivas, cada obrero planta 23 plantas, ¿no? Y de las otras, de las arbóreas, cada obrero debe plantar 31. Planta 31, ¿no? Listo, esa sería la respuesta de uno, ¿no? Bien, y la otra pregunta nos dice, pues, ¿cuál de los dos procedimientos les pareció más complicado? Es decir, de este y este procedimiento, ¿cuál les parece el más complicado? ¿Sí? Entonces ustedes podrán saber decir su respuesta, ¿no? Por lo general, en esta me dirían unos es un poquito más complejo porque hay un residuo
y acá mucho más simple porque no sobró nada, ¿no? Bueno, esa podría ser la respuesta. Bien, entonces aquí les dejo esto, amigos, para que ustedes se puedan desenvolver, puedan hacer sus trabajos, sus ejercicios y pues no tengan ningún inconveniente al momento de presentar sus actividades de matemática, presentarlas a tiempo, ¿no? Sí, entonces vamos a practicar. Esto de la división es un tema muy amplio que se necesita mucho más trabajo, más explicación, pero aquí lo trato de hacer de una forma más corta, concisa y concreta para que ustedes puedan entender, y recomendándoles también pues que deben aprender a multiplicar bien, saber las tablas de la multiplicación, estudiarlas y practicarlas muy bien, ¿sí? Entonces, sin más que decirles, pues los invito a que se suscriban, ¿sí? Que me dejen sus comentarios y compartan este video para llegar a más y más personas, ¿sí? Nos vemos ya en la próxima semana, que también estaré explicándoles pues acerca de esto de matemáticas y un poco de inglés, ¿sí? Entonces nos vemos en el próximo video. Se me cuidan. Chao.